está.
Lindísimas. Y hay varias dos casas. Vientos, vientos.
para ver si vas grabando bien. Sí, ya vi que sí. Ajá. Madre mía, como consuelo de morar. A la patria Oh Dios, que por la Inmaculada Virgen preparaste digna morada a tu Hijo, te suplicamos que así como a ella la preservaste de toda mancha, en previsión de la muerte de tu mismo Hijo, nos concedas también que por medio de su intercesión lleguemos a tu presencia puros de todo pecado, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea la Santa e Inmaculada Concepción de la gloriosa Virgen María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oh María, que entraste en el mundo sin mancha de culpa, obténnos de Dios todo lo que pueda salir sin pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, oh Virgen María, que nunca estuviste afectada con la mancha del pecado original, ni de ningún pecado actual, te encomendamos y te confiamos la pureza de nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. ¡Que viva la Santísima Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de la Salud! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra Madre Santísima! ¡Que viva!
Virgen Santísima, que agradaste al Señor y fuiste su madre, inmaculada en el cuerpo, en el alma, en la fe y en el amor. Por piedad vuelve benigna los ojos a los fieles de esta ciudad de Pátzcuaro que imploran tu poderoso patrocinio. La maligna serpiente contra quien fue lanzada la primera maldición sigue combatiendo con furor y tentando a los miserables hijos de Eva por medio de la violencia. Ea, bendita Madre nuestra, Reina y Abogada, que desde el primer instante de tu concepción quebrantaste la cabeza del enemigo, acoge las súplicas de todos tus hijos, que unidos a ti en esta noche, te pedimos las presentes ante el trono del Altísimo, para que no caigamos nunca en las emboscadas del demonio, para que todos lleguemos al puerto de la salvación, y entre tantos peligros, la Iglesia y la sociedad canten de nuevo el himno del rescate, de la victoria y de la paz. Amén. Salvador, a
la mejor madre. ¿Pensaste tú mientras veías en la tuya? Ver al niño de ternura no nos deja de dar pena ver las condiciones de la cueva, pero al ver a María parece que ya nada hace falta. Te quedas con aquella sensación de que ella cuida como madre a aquella familia y que también cuida como madre a todo el que se asoma a la cueva. Es poner un pie en aquel rincón y sentirte ya hijo suyo. Nos acercamos al niño y le decimos, señalando discretamente a María, qué suerte tienes de tenerla a ella. Y no te explicas muy bien cómo, pero notas en su interior que el niño te responde, he ahí a tu madre. Te quedas de piedra, sorprendido, pero profundamente agradecido. Jesús niño, no hablas todavía, pero me dices, he aquí que está tu madre. Jesús me da a María como madre. Una madre da la vida. Sin madre no podemos ver la luz del mundo. La madre me alimenta, me viste, me habla, me lava, me acaricia, me educa, se preocupa de mí. El hijo necesita a la madre para vivir. Cuanto más pequeño es el niño, más necesita de la madre. Por eso, dirigiéndote a María, te atreves a decirle, en la vida interior tú eres mi madre. La sangre, la vida, las gracias me vienen a través de ti. Tú me das la vida sobrenatural, me enseñas, me llamas, me lavas mi interior, me acaricias y me perdonas. Soy pequeño, no sé hacer nada, no sé rezar, tengo miedo, rompo cosas, lloro, soy inseguro en mis pasos. Te necesito, madre, llévame, acógeme entre tus brazos, enséñame a ser santo, a obedecer, a ser dócil, a servir, a levantarme después de una caída. No sé cuáles sean las circunstancias de cada uno de los que hoy te contemplamos, pero ten por seguro que si sabes acudir a ella, te va a escuchar, te va a ayudar y te va a proteger. Madre, madre mía, madre nuestra, se pueden venir muchas cosas, algunas contrarias, difíciles, pero si contamos con ella, vamos seguros. María vence en la cruz. Ella es, como decía un papa, vencedora de todas las batallas de Dios, y vencedora salió junto a su hijo de aquella terrible batalla del Calvario. Su arma, su fe, su estrategia, confiarse en Dios. He aquí la esclava del Señor. Acude siempre a ella con ternura, con confianza, especialmente en las dificultades, en esa cruz que no consigues aceptar con alegría, en ese pecado que no logras vencer, en eso que te preocupa o en lo que te hace sufrir. Ve con tu madre a la Virgen. Ella lucha por ti, no combate sola. Y recuerda que ella es vencedora de todas las batallas de Dios, también de la tuya, si la dejas a tu lado. ¿Cuántos estamos dispuestos a esforzarnos? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar en este año que comienza? ¿Tengo fuerzas suficientes? Ya yo no, pero por María sí. María, auxilio de los que caen. Madre, ven a mí, acudo a ti. Me pesa esto y lo otro. Me he quedado sin fuerzas. 1000 voces me gritan que no vale la pena ir en pos de Jesús. Madre, te amo. Procuraré llevarte siempre conmigo. La señora me mira, me escucha, me conoce. Sabe lo que me pasa, reza por mí. Ella me abraza, me besa en la frente y me sopla al oído unas palabras. No te preocupes, Jesús sabe que luchas por él. Yo estoy siempre junto a ti, no tengas miedo. A esos dragones que quieren apagar tu fuego de amor, la pereza, el odio, la envidia, la ira, la tristeza o cualquier locura que te quiera apartar de él. Si no consientes, aunque te quiera cegar, no te vencerán, y si caes, yo te llevaré en brazos. En mi corazón misericordioso encontrarás siempre el perdón de Jesús. Yo soy tu madre. Qué suerte tenemos. Qué buena madre es María. Hoy celebramos solemnemente. No dejes de festejarla y darle gracias
también a ese niño que nos ha dado a su madre como madre nuestra. Un autor se metía en la cueva con la imaginación y en confidencia le decía al niño: tú sabes que los hijos siempre nos engañamos pensando que nuestra madre es la mujer más hermosa del mundo. Quizá aceptamos que sus ojos no son los más bonitos, pero sí que lo es su mirada. Y aunque sus labios se envejezcan, para nosotros sonrisa siempre será la más joven. Y si se doblan con los años, y si se llena de arrugas, todo eso solo contribuirá a hacerla más graciosa. Así es siempre, así es nuestra madre. Por eso una madre es más bella cuando tiene muchos hijos, porque son muchas las miradas que la embellecen. Sin embargo, tú cuando ves los ojos de tu madre y los compares con los más bonitos de la tierra, no te engañarás. Tus piropos nunca serán exageraciones y no lograrás hacerla más hermosa por mucho que la contemples. ¿Qué razón tiene este hombre? Y además resulta que es mi madre, es madre de Jesús, es madre de Dios, es mi madre. No dejes de meterte en ese seno, no dejes de arrancar este año en ese rincón del mundo, donde todo arranca, donde todo tiene su punto y su apoyo, donde todo es calor de familia, donde eres hermano de Jesús, hijo del santo patriarca José, y también, por supuesto, de esa joven que resulta ser la mejor madre del mundo y que Jesús nos dio como madre nuestra. ¡Viva la reina de Pátzcuaro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Salud! ¡Viva! ¡Viva la reina de Tatabasco! ¡Viva! ¡Viva la reina de los pátzcuarenses! ¡Viva! ¡Viva la mejor madre del mundo! ¡Viva! Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra madre.
Lalo, tú no. ¿Qué dices? Quiero recordar al hambriento, al que sueña la libertad, al que está marginado sin razón, o muere tal vez por sembrar la paz. Por tantos hermanos que sufren la enfermedad y que quisieran estar cerca de ti, pues tú eres la salud y la paz que nos das. María, Madre del Amor, das tu corazón al que sufre. María, Madre del Amor y del Dolor, llévanos siempre a Jesús junto a ti. Si levantas la tempestad ante las tentaciones de esta vida, si caes en el escollo de la tristeza, del dolor y la enfermedad, siempre levanta tus ojos al cielo e invoca a María, y ella una sonrisa te dará. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María Inmaculada de la Salud, Ruega por nosotros, sánanos y protege. María Inmaculada de la Salud, Ruega por nosotros, sánanos y protege. María Inmaculada de la Salud. Ruega por nosotros, sánanos y protege. ¡Viva la Virgen de la Salud! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre del Cielo! ¡Viva! ¡Viva la Virgencita de Tatabasco! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Pátzcuaro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Salud! ¡Viva! Fuerte aplauso a nuestra Madre del Cielo. Ya no te toca a ti, Kiki. Ya no te toca.
ha venido para ser auxilio, consuelo y esperanza de nuestro pueblo que sufre. Que fue un instante cuidado de toda la eternidad,
pues al infundir el alma en su purísimo cuerpo, la gracia santificante tuvo su primer asiento. Dadle licencia, Señora, a mi voz desentonada, que cante con grande gozo a tu alma inmaculada. Como entre espinas la rosa, como entre nubes la luna, única y como ninguna luce la divina esposa, toda pura y toda hermosa, púrpura y piso vestida, ciudad de Dios defendida, arca de su testamento, de la Trinidad asiento, iris hermoso de paz y 300 cosas más. Como lirio descollado en el margen cristalino, como vaso de oro fino, de 1000 piedras adornado, como bálsamo quemado, como fuego reluciente, como Apolo refulgente, como aroma de olor llena, a quien no tocó la pena que tuvieron los demás, y 300 cosas más. Como varita olorosa que asciende desde el desierto, como bien vallado cuerpo de la fruta más sabrosa, como palma victoriosa, como escuadrón ordenado, como pozo bien sellado, como fuente de agua viva, como pacífica oliva que fue del mundo la paz, y 300 cosas más. Trono de Dios soberano, archivo de todo bien, gloria de Jerusalén y alegría del cristiano, Esther que al género humano de la miseria libró, la mujer que en Patmos vio Juan, triunfante del dragón, el trono de Salomón y la señal de Abacás, y 300 cosas más. ¡Viva tu concepción inmaculada! ¡Viva! Vive el Padre y el Hijo, porque eres el sagrario eterno del Espíritu Santo. ¡Viva! Amén. Misericordia.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Se está disponiendo la imagen para subirla al camerín. Desde lo alto nos contemplará, llevando en sus benditas manos nuestras oraciones y súplicas. Estamos en las manos de María. Estamos en el mejor hogar. Estamos en el mejor refugio. Es María, refugio de los pecadores. Es María, consuelo de los tristes. Es María, salud de nosotros los enfermos. Un aplauso a nuestra Madre Santísima. Sube, sube, Madre nuestra, sube a tu camerín, desde donde te contemplaremos y desde donde vas a cubrir con tu mirada la ciudad de Pátzcuaro, sus alrededores, la arquidiócesis de Morelia. Sube, Madre nuestra, y llévanos en tu corazón. Queremos estar contigo en ti. Gracias, Señora. Sube, sube al cielo, sube con Dios, llévanos en tus manos. Queremos estar con la alegría, con la paz, con la luz, que es tu Hijo Jesucristo. Vamos a cantarle a nuestra Madre: sáname, Virgen María, sáname, te imploro, óyeme, te imploro con fe. Mi corazón en ti confía, Virgen María, sáname. Cantemos todos. Virgen María, sáname.
Conoces nuestras heridas, has contado nuestras lágrimas, porque somos importantes para ti. Ruega a tu Hijo por mí, pecador. Ruega a tu Hijo por nosotros, que somos pecadores. Ruega por tus hijos, a los que quieres tanto, a los que abrazas y besas, sin sentir nunca vergüenza. Gracias, Madrecita de la Salud. Gracias por estar con nosotros, por estar en esta casa de consuelo y esperanza. Gracias, mi Señor. Un aplauso a Nuestra Señora. Primo